Como veis, salta a la vista, amiguitos viejuners, que la Steam Deck supera todas las consolas AYANEO y WinX Player que os he mostrado en el canal. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Mirad que tengo por aquí, fijaos, la Steam Deck. Amiguitos viejuners, el amigo Adrián de Tarragona, un suscriptor muy majo, me ha prestado su Steam Deck para que os la muestre en este vídeo. Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a ver la Steam Deck, vamos a ver cómo ejecuta juegos, vamos a ver el rendimiento que tiene, vamos a ver cosas positivas, cosas negativas también. Y nada, tenía muchísimas ganas de tener esta consola entre las manos porque ya tenía muchísima curiosidad. Pero yo creo que este vídeo se quedará corto, así que cuando acabéis de verlo, ponedme en los comentarios qué más vídeos queréis que haga de Steam Deck, qué cosas queréis que pruebe, etcétera. Yo creo que hay mucha amiga aquí. Pues nada, viejuners, vamos para allá. La verdad es que después de tanta expectación que generó esta consola, yo me esperaba que la caja al menos fuera un poco más premium. Como veis, es una caja de cartón que no tiene nada especial en el exterior. Cuando la abrimos sí que es verdad que en el interior han puesto unas cuantas frases, aquí pues lugares donde podéis llegar a utilizar la consola. Por aquí tenemos una lámina de cartón que nos explica un poquito que el primer arranque pues lo recomiendan pues hacerlo conectado a la corriente. Luego le damos al botón de power, aquí vemos un dibujo de lo que es la consola. Aquí nos indican que podemos introducir pues una tarjeta micro SD. De hecho yo tengo una y luego intentaremos probarla a ver cómo funciona. Y bueno, aquí tenemos lo que es la consola, que viene en una funda con una bolsa de plástico, y tenemos el alimentador de corriente. Como veis, bueno, la caja del alimentador de corriente también es bastante simple, está sellada, así que vamos a desprecintarla con un cúter que sí, es muy cutre el cúter, pero le tengo mucho cariño y no quiero desprenderme de él. Como veis, bueno, es un alimentador de 45 vatios, está bastante bonito, está bien, es un diseño chulo. Aquí tiene un conector USB tipo C, esto es lo que iría conectado a la consola. Por aquí dentro vienen más cosillas, dentro de la caja de lo que es el alimentador viene un manual en forma de librito. Está en muchísimos idiomas, en chino, en ruso, en español, está guay. Es un manual bastante simple, no tiene mucha historia. Y por aquí tenemos lo más importante, que es la consola. Así que apartamos la caja. Aquí, bueno, viene una bolsa de plástico que está por desprecintar. Está aquí con este adhesivo. Sacamos la bolsa. Y viene con este cartón, que lo retiraremos. Intentaremos no dañarlo demasiado. Vale. Fijaos, esta es la funda. La funda, bueno, es bastante gruesa, la verdad. Es bastante voluminosa. Por aquí tenemos un secretillo estupendo, que es para poner el alimentador de corriente, cosa que se agradece bastante, porque en las fundas de las consolas que os he traído al canal, este tipo de detalles no están. O sea, el alimentador de corriente lo tienes que llevar aparte. Esto es bastante práctico, o sea, tú puedes llevarte la Steam Deck con su funda y el alimentador de corriente aquí guardado con esta bolsita. Este detalle la verdad es que me ha gustado, bastante práctico. Por aquí tenemos la funda y viene precintada, así que vamos a proceder a desprecintarla. Tiene aquí este plastiquito, que creo que la única manera que hay para desprecintarlo es cortar, así que cortado. Y nada, ya podemos abrir la Steam Deck. A ver, ya tengo ganas de ver qué pinta tiene. Tiene aquí en lo que es la cremallera unos plásticos, para que no se, supongo para que para el plástico blanco este no se ensucie, no los retiraremos, así se guardará más la integridad del plástico. Y aquí tenemos la Steam Deck, fijaos. Tenía ganas de tener esta consola. La verdad es que la primera vez que sostienes una Steam Deck en las manos parece una consola bastante grande a priori. Luego la compararemos con otras consolas que os he traído al canal y también con una Nintendo Switch para ver un poquito la diferencia. Y bueno, como veis, la verdad es que la carcasa, el plástico, me parece de bastante buena calidad. Está bastante bien. Es así tiene un acabado un pelín rugoso para que no se nos resbale de la mano. La verdad es que da la sensación de ser bastante premium. Fijaos que es bastante ergonómica. Tiene aquí estos grips de agarre. Está bastante guay, es una consola mucho más ergonómica que la Nintendo Switch, eso está, vamos, clarísimo. Por aquí vemos lo que es la cruceta, que lleva, pues los contactos son de gomas conductivas, es decir, no son pulsadores como en la Nintendo Switch. Aquí los botones exactamente igual, son de gomas conductivas, el tacto que tienen las gomas es muy bueno, la verdad es bastante premium. Por aquí tenemos dos recuadritos que son paneles táctiles, que luego lo probaremos. Y aquí tenemos los analógicos. La verdad es que, bueno, a priori, pues a simple vista parecen unos buenos analógicos, el tacto que tienen es bastante bueno, luego los probaremos jugando a ver si realmente pues responden bien y todo el rollo. Tiene aquí, pues, bueno, son clicables también.
Por aquí tenemos la salida de los altavoces del sonido, aquí tenemos dos botones, Steam y aquí uno con 3 puntitos. Tanto este botón como estos dos son para interactuar con lo que son los menús de la consola, con los juegos, etc. Y nada, aquí tenemos la pantalla, que bueno, luego la encenderemos y veremos realmente si está guay. Aquí tenemos la ranura micro SD. Esta máquina, la que me han prestado, tiene 512 GB de almacenamiento interno y es ampliable como todos los modelos de Steam Deck con una micro SD. Y yo tengo una por ahí de 512 GB, así que luego la probaremos a ver si en los juegos pues, se nota un poquito ralentización de carga, etc. Por aquí tenemos esta parte que están los gatillos. Fijaos que están los gatillos que estos son clicky, estos que están más aquí arriba. Y luego los gatillos analógicos. La forma me recuerda muchísimo a los gatillos que tenía la consola One X Player que os traje al canal. Y la verdad es que se notan bastante bien, se notan bastante de premium, están bastante bien, la verdad. En general, a priori, la primera impresión que te da esta consola es de estar bien construida, está bastante guay. Por la parte de atrás vemos aquí pues, un orificio de entrada de aire, de ventilación, por aquí estaría la salida. Y bueno, por aquí tenemos unos botones extra que podemos usar en algunos juegos. La verdad es que la posición de los botones me incomoda un poco porque está justo donde agarras con los dedos. Entonces, claro, en el fragor de la batalla igual sin querer le das y haces clic sin querer, ¿vale? Luego cuando pruebe jugando ya veremos. Por aquí tenemos los reguladores de volumen, salida de auriculares, salida de aire, un conector USB tipo C para cargar la consola y el botón de alimentación para encenderla, vamos. Y nada, aquí tenemos la Steam Deck. Pues nada, amiguitos viejunes, vamos a ver las características técnicas, vamos a pesarla y vamos a compararla con otras consolas para que os hagáis una idea realmente de cómo es esta consola. La Steam Deck lleva una APU AMD, la cual integra una CPU AMD con arquitectura Zen 2 de 4 núcleos y 8 hilos que corre entre 2,4 y 3,5 GHz. Lleva una GPU RDNA 2 con 8 unidades de cálculo que corre hasta 1,6 GHz. El consumo que tiene es de 15 vatios, pero podremos variarlo para ahorrar batería. Luego os explico cómo hacerlo. Lleva 16 GB de RAM LP DDR5 funcionando en Quad Channel. Esto quiere decir que la GPU tendrá un acceso a la memoria mucho más rápido que cualquier máquina que hayamos visto con LP DDR4 en Dual Channel. Como almacenamiento tenemos 3 configuraciones diferentes en función del modelo de Steam Deck que hayáis comprado. El modelo barato lleva 64 GB de eMMC, el segundo modelo, que es más caro, lleva una unidad NVMe SSD M.2 de 256 GB y el modelo más caro de Steam Deck lleva una unidad de 512 GB de alta velocidad. Las unidades M.2 que lleva la consola, según Valve, no se pueden sustituir por otras de más capacidad. Aún así hay usuarios que lo han hecho, pero Valve no lo recomienda. Steam Deck lleva además cruceta, botones, gatillos de buena calidad, los analógicos tienen capacidades táctiles, además llevan 2 trackpads con respuesta áptica. La pantalla es de 7 pulgadas IPS, es táctil y tiene una resolución de 1280 x 800 y además es de laminación óptica para evitar reflejos. Lleva Bluetooth 5.0, Wi-Fi doble banda de 2,4 y 5 GHz y la batería nos permitirá entre 2 y 8 horas de juego dependiendo del tipo de juego que ejecutemos y dependiendo de la configuración de TDP, luminosidad de pantalla, etc. Como sistema operativo lleva SteamOS 3.0, aunque se le puede instalar Windows pero con limitaciones. Vamos ahora a comparar a Steam Deck a nivel de peso y tamaño con algunas consolas que tengo por aquí. Comenzaremos con la One X Player, la 1S, el primer modelo, la que tenía una pantalla de 8 pulgadas que es muy grande. Esta consola es una consola masiva, 836 gramos. Si pesamos la Aya Neo Next, fijaos que son 712 gramos, era más ligera que la One X Player, es normal, dado que tiene una pantalla de 7 pulgadas y es más pequeña. Si pesamos la Nintendo Switch, son 400 gramos. Y si pesamos la Steam Deck, la tengo que pesar así porque si no no hace contacto con la báscula, son 670 gramos. Como veis, es más ligera que la Aya Neo Next. Y a nivel de tamaño, si la comparamos por ejemplo con la One X Player, que era la más grande, fijaos que la Steam Deck es más larga, es una pasada, Es una consola larga, aunque tenga la pantalla más pequeña que la One X Player, pues es más larga. Fijaos que a nivel de grosor, los grips de agarre de la Steam Deck son más grandes, ¿vale? De hecho, esta era muy ergonómica, está bastante bien la One X Player, pero la Steam Deck, fijaos que estos grips, vamos, son súper cómodos de agarrar y de coger. Los gatillos también, pues son del estilo de los que tenía la One X Player, pero la verdad es que esta es más ergonómica. Si la comparamos con la Aya Neo Next, que ya sería un tamaño similar, fijaos que también la supera, es más larga, y a nivel de grosor también, los grips. Como veis, es que tiene una forma que es muy adecuada para cogerla con la mano, para agarrarla bien. La Aya Neo Next sí que mejoraron este modelo, pues lo que era el grip de agarre, era más ergonómico, pero esta es más ergonómica. La Steam Deck yo creo que en ese sentido pues está por encima. Fijaos que aun teniendo la pantalla de 7 pulgadas ambas consolas, la Steam Deck pues es más larga, es más grande. El hecho de tener este diseño por aquí con los touchpads yo creo que hace que esta franja pues sea más ancha y por eso es más larga que todas.
Y ahora lo compararemos con una Nintendo Switch. Fijaos que, vamos, es otro mundo, es mucho más grande. Fijaos que a nivel de grosor la Switch es mucho más delgadita. La Switch, este es el primer modelo, pues no era nada ergonómica. En este sentido la Steam Deck está muy por encima, como veis. A nivel de tamaño, pues vamos, no hay colores, mucho más grande. Pues nada, vamos a encenderla y vamos a ver qué podemos llegar a hacer con esta máquina tan deseada. Dado que la Steam Deck que tengo es de las primeras que ha salido al mercado, una vez arranquemos por primera vez, después de preguntaros un par de cosas de configuración, entre ellas la conexión Wi-Fi, nos avisará que hay actualizaciones del sistema pendientes, así que procederemos a instalarlas. Nos tendrá un rato esperando hasta que reinicie la máquina y después de haber reiniciado nos volverá a preguntar un par de cosas de configuración. Nos pedirá que le introduzcamos nuestro usuario de Steam y la contraseña, y hecho esto ya tendremos acceso al interface gráfico de SteamOS. Pero antes de nada tendremos que actualizar una cosa más, la BIOS de la máquina. Nos avisa que hay una actualización disponible, así que la instalaremos. No os asustéis porque la pantalla se verá pues girada, como podéis ver. Este proceso tardará unos minutos y cuando haya acabado reiniciará automáticamente. Una de las cosas destacables del software que lleva instalado es que es muy fácil de utilizar. Está muy adaptado para ser utilizado con mandos de una consola, como los que lleva Steam Deck. Además, la pantalla es táctil, por lo que tendremos más versatilidad en este sentido. Para acceder al menú principal podremos darle al botón Steam que lleva la consola y nos aparecerá esta pantalla. La verdad es que este botón es un poco incómodo de usar. Está demasiado integrado en la carcasa y apenas tiene recorrido. Lo mismo pasa con el otro botón para acceder a configurar ciertos aspectos de la consola. De todas maneras, este problema tampoco es importante, dado que estos botones no se utilizan para jugar. Y bueno, ya que estamos con la configuración, fijaos en las opciones que podemos ajustar. Podemos limitar los FPS de los juegos a 30 FPS o podemos modificar el TDP. Además, con esta opción podemos bajar la velocidad de trabajo de la GPU. Cambiando esto, podemos llegar a conseguir que la batería consuma menos, sobre todo en juegos que no requieran de demasiada potencia gráfica para funcionar. O bien modificar el TDP para que consuma menos. Esto es exactamente igual que lo que os mostré con la Aya Neo o las One X Player. Otra de las cosas que he hecho con Steam Deck es conectarla a internet vía cable Ethernet con un hub USB mágico como este. Digo mágico porque es compatible con muchísimos cacharros y tiene muchísimos puertos. Incluso lo he llegado a utilizar con consolas o smartphones Android. Como veis, la consola conectada por cable va perfecta, lo ha detectado sin hacer nada y no ha habido problemas de ningún tipo. De hecho, podemos conectar mouse y teclado incluso a la consola con este hub. Luego lo probaremos jugando a ver si realmente merece la pena. Entrando en materia sobre cómo funcionan los juegos en Steam Deck, aquí hay que aclarar una cosa. No todos los juegos de Steam que existen vamos a poder jugarlos con esta consola, al menos en el momento de hacer este vídeo. A día de hoy hay infinidad de títulos que sí que van a funcionar. De hecho, en la página web de Steam Deck tenemos una lista actualizada del estado de compatibilidad. Además, en la consola, cuando accedemos a nuestra biblioteca, nos lista de los juegos que tenemos los que son 100% compatibles. Aparte de esto, en cualquier juego, si accedemos a este apartado, nos dirá el nivel de compatibilidad que tiene con Steam Deck. Pensad que esta consola /PC Gaming portátil no lleva Windows instalado, lleva SteamOS, que es Linux, y usa Proton, una aplicación que nos permite ejecutar juegos Windows en un sistema Linux como el que lleva la consola. De hecho, es una versión ampliada de Wine, una aplicación Linux que permitía ejecutar aplicaciones Windows en Linux hace muchos años. Pero está claro que no es el Wine de toda la vida, es uno especialmente modificado para ejecutar juegos. Aunque es una auténtica virguería lo que han hecho con este software, a día de hoy esta consola no será tan compatible con juegos de PC como la Aya Neo X o la One X Player que os traje al canal. En el momento de hacer este vídeo tenemos varios niveles de compatibilidad con los juegos. El nivel de compatibilidad ideal sería el que tiene, por ejemplo, Death Stranding, que es este que veis, el verificado para Steam Deck. Como veis, nos indican que es 100% disfrutable sin ningún tipo de problema. Después tendríamos el nivel jugable, como Cyberpunk 2077. En este caso nos aclaran que necesitamos configurar adecuadamente el juego para tener una buena experiencia. Pero vamos, que la mayoría de juegos en este estado pues serán perfectamente disfrutables, solo que tendrán algún detallito a tener en cuenta, del cual Steam pues nos avisará, como por ejemplo en el Fallout 4. Después tenemos los juegos no soportados, los cuales no funcionarán o tendrán algunos defectos, aunque sí que serán jugables, como por ejemplo los juegos de realidad virtual SteamVR. Por ejemplo, el Half-Life Alyx, como veis en la propia tienda, indica que no es compatible con Steam Deck. Y por último tenemos el estado desconocido. Esto quiere decir que el juego no ha sido chequeado de momento y puede ser que funcione, no funcione o funcione a medias. Probando juegos que están en este estado me he encontrado con algunos que tienen problemas. El Rust, por ejemplo, pues no funciona directamente. También he probado el 3D Mark, que es un test de rendimiento que siempre uso para testear máquinas y no me ha arrancado. Luego tenemos juegos como el Day of the Tentacle Remastered, que arranca pero no tiene sonido. De hecho, también he probado el Full Throttle Remastered, que es de la misma compañía, y le pasa exactamente lo mismo. Como veis, hay algunos títulos que no funcionarán. Un juego que he probado de los que no están chequeados y me ha funcionado muy bien es el Doom de 2016. Con OpenGL me ha funcionado genial. Y con Vulkan, las primeras veces que lo he probado me ha dado crashes, me ha dado problemas, pero a raíz de una actualización que me ha hecho la consola, unas horas después, pues bueno, a raíz de eso el juego me ha funcionado perfecto. No he tenido ningún crash, tanto en OpenGL como en Vulkan.
Como veis, están continuamente actualizando cosas de la consola y supongo que los problemas que tiene ahora mismo, en el momento de la salida, seguramente poco a poco los van a ir solucionando. Una de las cosas que lleva Steam Deck es que nos dará ciertas facilidades para saber qué juegos son adecuados para la consola cuando intentemos comprarlos desde la propia Steam Deck. Fijaos que en la búsqueda de la tienda nos permitirá seleccionar que nos muestre juegos verificados o jugables. Pues nada, visto esto, vamos a probar el rendimiento que da en algunos juegos de los más actuales. Los test que vais a ver los he hecho a resolución 720p o 800p. Fijaos cómo va Horizon Zero Dawn, configurado en calidad gráfica original, tenemos una tasa de frames de 45 FPS. De esta manera es súper disfrutable este juego. Tiene muchísimo mérito poder jugarlo así en una portátil. He probado también el God of War de PC con calidad gráfica en alta y está entre los 45 y 50 FPS. Como veis, se juega genial. Y hablando un poquito de los controles, la verdad es que los analógicos dan un resultado muy bueno. No he notado ningún tipo de problema que sí han notado algunas personas. Según he leído, algunos de los problemas que habían de drift con estos sticks analógicos se han solucionado con las actualizaciones de software que han lanzado para la máquina. Por cierto, usando el touchpad, la verdad es que a mí me parece un poco raro, no me acabo de acostumbrar a manejarlo. Y esto es una opinión muy subjetiva, seguramente habrá personas que les guste. A mí la verdad es que la vibración áptica pues no me acaba de convencer, no me gusta. Yo prefiero los analógicos. Y la verdad es que los botones que llevan la parte de atrás, que hemos visto antes, al tener un tacto duro no se pulsan accidentalmente cuando tienes agarrada la consola. La verdad es que es una consola muy cómoda de coger, es ergonómica y la posición de los botones y analógicos me parece más que correcta. Lo que sí que no me convence es la cruceta, es decir, me gusta porque tiene un tacto correcto, es bastante buena, responde bien, pero está situada de una manera un poco incómoda. Si es para hacer tareas secundarias, pues está perfecta, no hay ningún tipo de problema en usarla. Pero si usamos juegos con los cuales vayamos a hacer un uso intensivo de esta cruceta, la veo en una posición incómoda para el dedo. Por cierto, como veis, el novísimo Elden Ring va perfecto en la Steam Deck. La verdad es que en general todos los juegos de Steam que he estado probando nos dan un rendimiento superior al de las consolas chinas de más de 1000 euros que os he traído al canal. No hay una diferencia colosal, está claro, pero se ve a simple vista que con Steam Deck tendremos más FPS. Incluso en algunos casos podremos subir el nivel de calidad gráfica de baja a un poco superior. Este incremento en el rendimiento se ve, por ejemplo, en el Cyberpunk 2077. En configuración gráfica baja superamos los 40 FPS y en momentos nos acercamos a los 45. Recordad que la Aya Neon X estaba rondando los 30 FPS y la One X Player pues tenía unos 35. Hay diferencia, está claro, aunque no es una brutalidad, pero teniendo en cuenta la diferencia de precio entre estas consolas y la Steam Deck, la verdad es que gana el Steam Deck de calle. Y aprovechando de que este juego exprime mucho la potencia de la máquina, he medido el ruido que hace el ventilador y como veis el medidor no me da estos decibelios. Nos da un nivel de ruido inferior que máquinas como la Aya Neon X o la One X Player. Por cierto, os dejaré en la descripción de este vídeo las reviews que les hice a esas dos consolas por si queréis verlas y compararlas con Steam Deck. Una de las cosas interesantes que podemos hacer con juegos que no sean muy demandantes es tocar el tema del TDP, tal y como os mostré en la Aya Neon X. Por ejemplo, con este juego, como veis, no necesitamos toda la potencia de la CPU o la GPU, por lo que si le damos a este botón y nos vamos a la opción de control de TDP, bajando este valor conseguiremos que la CPU consuma menos energía, por lo que rendirá menos, pero para ciertos juegos como este pues no notaremos diferencia. Al bajar el TDP ahorraremos batería y podemos jugar mucho más rato. Es cuestión de ir jugando con este valor hasta que veamos que no afecte al rendimiento del juego. Otro de los parámetros que podemos tocar es la velocidad de la GPU, podemos bajarla para que rinda menos y así alargar la batería. Es cuestión de ir jugando con el TDP y con este parámetro para ir pues alargando un poco la sesión de juego sin alterar el rendimiento. Por cierto, en juegos que sean muy demandantes también podemos tocar este apartado del filtro de escalado, con el cual podemos llegar a ganar algo de rendimiento en algunos juegos, pero no en todos los casos nos funcionará igual de bien, es cuestión de ir probando. Otro experimento que se le puede hacer a esta consola es ponerle Windows, pero en el momento de hacer este vídeo no han lanzado los drivers de partes muy importantes de lo que es el hardware, como por ejemplo la tarjeta gráfica, por lo que si le instalamos Windows a Steam Deck, hoy por hoy pues no podremos jugar a nada, absolutamente. En este sentido el tema está verde, aunque lo solucionarán en cuanto saquen los drivers los chicos de Valve, pero no se sabe exactamente cuándo sucederá. He estado hablando con el compañero de YouTube, de Faux, un canal que os recomiendo muchísimo dado que está publicando muchísimos vídeos de test de la Steam Deck. Por si os interesa os dejaré el link a ese canal en la descripción de este vídeo. Y bueno, según he hablado con él, ha tenido mucho tiempo para hacer pruebas y parece ser que en breve se mostrarán novedades al respecto. Y por supuesto, tanto en su canal como en el mío, pues os las enseñaremos. El hecho de que con Windows no podamos hacer prácticamente nada a día de hoy nos limita el hecho de poder probar otras stores de juegos diferentes a Steam. Pero ojo, al menos la Epic Games sí que se puede instalar en SteamOS. Y la verdad es que funciona como podéis ver. De hecho he podido instalar algún juego de los que suelo probar. Para instalarlo he tenido que acceder a un modo especial del SteamOS, el modo escritorio. De hecho, si no lo hacemos desde este modo, pues no podríamos instalarlo y además juegos como GTA V ni siquiera arrancan, dan muchísimos problemas. Pero como veis, al final lo he conseguido. Y la verdad es que los juegos que he probado arrancan, son jugables, como este GTA V, pero la mayoría tienen parones de FPS, es decir, tienen stuttering.
Supongo que estos problemas los arreglarán con el tiempo y estoy casi seguro que con Windows en esta máquina, todo configurado bien con drivers y tal, esto no sucederá. Y aprovechando que estoy haciendo pruebas, tal y como os mostré en mi cuenta de TikTok, podemos conectar Steam Deck a una pantalla externa gracias a cacharritos como este que veis, el hub que os he mostrado antes. Aparte de todos los puertos que habéis visto, tiene salida HDMI y como veis, pues es súper simple, es conectarlo y funciona, simplemente ya está, no tiene más. Os dejaré el link de este hub en la descripción del vídeo por si os interesa. A priori yo no noto delay al conectarla a la pantalla. No sé si vosotros apreciáis algo raro en cámara, pero yo al menos no lo noto. Otro experimento que he hecho es jugar con teclado y con mouse y he tenido experiencias de todo tipo. Con Cyberpunk 2077 me ha ido más o menos bien, como podéis ver, pero con Doom de 2016 se le iba un poco la olla al mouse. He visto otros canales con experiencias similares en algunos juegos, supongo que esto es un tema pendiente de pulir. A nivel de almacenamiento hay varias cosas que comentar. La Steam Deck más barata de todas, la que lleva 64 GB, es del todo insuficiente para poder jugar a juegos de Steam AAA. Pensad que los juegos suelen ocupar entre 40, 50 o 60 GB, por lo que con 64 GB nos quedaremos cortos, a no ser que solo juguemos a juegos indie que ocupen muy poco espacio. Por lo que el modelo de 64 GB y el de 256 casi es obligatorio comprar una micro SD rápida para instalar juegos, como por ejemplo esta que uso de 512 GB, pero podríais llegar a ponerle una más grande de 1 TB, por ejemplo. Una vez insertada en la consola, nos iremos al sistema, le daremos formato y hecho esto, cuando intentemos instalar algún juego, si no tenemos espacio en el almacenamiento interno, pues lo hará en la micro SD automáticamente. De hecho, el propio sistema nos permite reubicar juegos que tengamos instalados en la memoria interna y moverlos a la micro SD. Y lo más sorprendente es que aunque los juegos estén instalados en una micro SD, van francamente bien, siempre y cuando la micro SD sea rápida como esta que he puesto yo. La verdad es que tardan los juegos en arrancar un poquito más, pero vamos, son pocos segundos, la verdad es que es bastante soportable y la verdad es que una vez jugando pues no se nota nada. Cambiando de tema, hablando de emulación de otras consolas en Steam Deck, hay algo un poco fastidioso. Nintendo está tumbando vídeos que hablan de este tema en YouTube. De hecho, le ha pasado eso exactamente al compañero de Faux. Por este motivo nos tienen un poco censurados en este sentido. Aún así, hay plataformas de otros fabricantes que no sean de Nintendo que sí que se pueden enseñar, pero para no alargar más este vídeo, mejor hacerlo en un vídeo separado. Así que ya sabéis, amiguitos, si queréis una segunda parte de este review, pero centrado en emuladores, dale a like compulsivamente y si veo que hay motivación por vuestra parte, en pocos días os traeré esas pruebas al canal. A modo de conclusión, estamos delante de una consola portátil o PC para juegos portátil, como queráis llamarlo, para que no se me enfade nadie, que a nivel de rendimiento está por encima de competidores como por ejemplo la Aya Neon X o la One X Player. Le saca los colores en muchos títulos, como hemos visto, pero por contra tiene el hándicap de no ser totalmente compatible con absolutamente todos los juegos de PC. Y además a día de hoy no tenemos la posibilidad de tener Windows instalado y utilizable al 100%, como si sucede en las consolas Aya Neo o One X Player. Por otro lado, si vemos el precio que tiene, por ejemplo, el modelo más caro de Steam Deck, vemos que es la mitad de lo que valen algunas de las consolas que os he mostrado en el canal, por lo que Steam Deck es una buenísima alternativa a esas consolas, aunque estoy seguro que tanto el tema de compatibilidad con juegos como el tema de los drivers para Windows son dos problemas que solucionarán más pronto que tarde la gente de Valve. Sobre el tema del precio de Steam Deck, tened en cuenta que para los modelos más baratos es prácticamente imprescindible comprar una tarjeta micro SD para tener más espacio para los juegos, porque si no, no podréis instalar prácticamente nada. Os dejo el link de la tarjeta micro SD que he usado en la descripción. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!